Muy buenas noches. Estamos aquí por una ocasión especial, la presentación de un libro escrito por nuestro colega Alfredo Bento. Yo voy a actuar como moderador y antes de pasar la palabra a los comentaristas, voy a dar lectura a algunas cosas sobre el libro y alguna pequeña biografía sobre los tres comentaristas que tenemos esta noche. A ver, el libro es publicado por la editorial Macro en coedición con el Departamento Académico de Economía de la PUC y en las palabras del autor propone una ruptura con la enseñanza tradicional de las finanzas. Ante la saturación de fórmulas abstractas, el autor plantea una reingeniería didáctica fundamentada en el rigor conceptual y el análisis lógico. El valor distintivo de este texto reside en su metodología, que es el uso de planteamientos gráficos que simplifican la comprensión de definiciones complejas, facilitando el cálculo mediante la integración de las herramientas informáticas Excel, hoy indispensable en la práctica financiera profesional. Bajo esta perspectiva, el libro trasciende el manual técnico para convertirse en un instrumento adaptado a la realidad económica de nuestra región. Al incorporar las particularidades locales como eje central, la obra ofrece una herramienta útil y adaptable para estudiantes, académicos y profesionales que requieren comprender y aplicar los principios financieros en el dinámico entorno de América Latina. Sobre el autor, Alfredo Bento, es candidato a doctor en Ciencias Administrativas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Informática por la PUC, magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión de la Universidad Nacional de Ingeniería, licenciado en Economía de la Casa, especialización en Matemática Aplicada, Economía y Finanzas. Ha sido revisor técnico para la editorial Prentice Hall en el área de matemáticas financieras, también revisor técnico de la Universidad del Pacífico en el área de matemáticas y en el fondo editorial de la PUC en el área de finanzas. Fue decano del Colegio de Economistas de Lima, es un conferencista nacional e internacional en temas financieros, con amplia experiencia en capacitación y formación profesional a nivel ejecutivo en los principales bancos e instituciones del país, llámese BBVA, BCP, Escocia, AFP, SBS, Bolsa de Valores. Ha sido profesor a nivel de pregrado y posgrado en las áreas de en matemáticas, en la UNI, en la PUC, en la UP, la ULI de Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también en Centrum. Es autor del libro Finanzas Aplicadas, que fue editado por la Universidad del Pacífico, consultor de InnovaPUC y experto en valuación inmobiliaria y otros activos reales, y así también como en evaluación de proyectos del Fondo Ítalo-Peruano. Nuestro primer comentarista será Eduardo Ismodes, vicerrector de investigación de la PUC, profesor principal del Departamento de Ingeniería, doctor en Historia de América Latina por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, magíster en Comunicaciones e ingeniero mecánico por la PUC. En nuestra universidad ha sido decano de la Escuela de Posgrado y de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, director de Relaciones Académicas de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, jefe de la Oficina de Innovación y cofundador de eQuipu, del Centro de Innovación y Desarrollo y de la especialidad de Ingeniería Electrónica. Eduardo ha sido presidente del directorio de Sedapal y del Tribunal de Solución de Controversias de Ocinergim, miembro de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi y director ejecutivo de Concitec, entre otros méritos. Él es investigador, consultor y promotor de la investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento en el Perú. Además, es autor de diversos libros y artículos sobre el tema. Nuestro segundo comentarista es Alonso Segura, economista de la PUC,
con maestría y estudios doctorales en la Universidad de Pensilvania. Cuenta con las certificaciones internacionales Chartered Financial Analyst, CFA, y Financial Risk Manager. Se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas en el 2014 hasta el 2016. Su experiencia incluye el Fondo Monetario Internacional y cargos directivos en Credit Corp Capital, Banco de Crédito y Banco Vice Sudamérica, ahora conocido como Scotiabank, entre otros. Actualmente es profesor y director de la especialidad de finanzas de la PUC. Nuestro tercer comentarista es Enrique Cornejo, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente, conferencista y consultor internacional de empresas e instituciones públicas. Ha publicado 38 libros y ha escrito cerca de 1.500 artículos y ensayos periodísticos y revistas peruanas e internacionales. Docente universitario desde 1978 en Universidad del Perú, Ecuador y Bolivia. Fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de Transportes y Comunicaciones. Se desempeñó como presidente del Instituto de Comercio Exterior del Perú, ICE, presidente ejecutivo del Banco de la Nación, director del Banco Central de Reserva del Perú y presidente ejecutivo del Banco de la Vivienda del Perú, BANVIP. Doctor en Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestro en Administración por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y economista por la Universidad de Lima. La dinámica será la siguiente: cada expositor tendrá 15 minutos, estén atentos a algunas señales que les haré, y después entraremos a algunos comentarios o reacciones del autor y después a preguntas del público. Comenzamos entonces contigo, Eduardo. Muchas gracias, Gabriel, muy buenas noches. Alfredo, distinguida mesa de honor, con Alonso Segura y Enrique Cornejo. Buenas noches, apreciadas y apreciados asistentes. Creo que el mérito por el cual estoy acá al margen del cargo es porque soy amigo de Alfredo. Los expertos acá están con Alonso y Enrique. Así que voy a dar algunos datos, algunas indicaciones. El libro, al revisarlo, me ha recordado cuando llevaba ingeniería económica con un distinguido profesor, funcionario público, llamado El Chano Arrieta, quien ya lamentablemente no está con nosotros. Excelente profesor, y me acuerdo que concedió que me encantara el curso. Entonces, de ahí me acuerdo de algunas frases interesantes, ¿no? De Einstein. Dicen, se le atribuyen muchas frases, que sobre el interés compuesto decía que era la octava maravilla del mundo. El que lo entendía ganaba y el que no, perdía. Y si no me equivoco, acá fue Moreira, Manuel Moreira o Silva Ruete, que decía la diferencia entre el que sabe economía y no es el que entiende lo que es el interés compuesto, ¿no? Y me acuerdo, bueno, el curso de ingeniería económica me abrió los ojos, lo he usado en toda mi vida. En esa época los cálculos eran mucho más manuales que ahora. Y veo que Alfredo, profesor de varios cursos de economía, experto en el tema, una persona súper resiliente, con él he compartido las canchas en el Fulbito y también las asambleas universitarias, donde Alfredo era un combativo defensor de ideas, de lo que le parecía correcto, y no se callaba cuando algo le parece que funcionaba mal. Y creo que esa capacidad de resiliencia, ese interés por las cosas, por las personas, por el país, se traduce en este libro. En este libro, él dice, bueno, hay una realidad latinoamericana, hay que entender y hay que trabajar con data real, data más cercana, ¿no? Hemos tenido el Perú en los años 80, la segunda mitad, empezando desde el 80, con inflaciones muy altas. Hemos tenido un gobierno militar con toda una serie de controles, luego una liberalización, pero en Venezuela, ¿qué decir? En Argentina, en Bolivia, hay toda una serie de situaciones que se han presentado en los países latinoamericanos que requerían de personas que subieran de matemáticas financieras. Tal vez si hubieran sabido más
las matemáticas financieras el país hubiera sufrido menos. Han servido también, siguiendo la frase de Einstein, para que haya personas que se enriquezcan notablemente gracias a la inflación, al mal uso de los intereses, etcétera, ¿no? Y el trabajo de Miguel, de Alfredo, perdón, es muy práctico. Desarrolla casos, ejemplos en los distintos órdenes, en los órdenes de la empresa, el mismo cálculo propio de intereses, amortizaciones, e introduce el uso del Excel. El Excel es una maravilla. Cuando yo comparo cuando aprendí ingeniería económica y con una hoja Excel y uno puede hacer todas las corridas, cálculos, pues es un mundo. Es lo que hacía en horas, ahora lo hace en segundos. Y me imagino que ya Alfredo estará preparando el uso de la inteligencia artificial también para hacer cálculos, para agilizar los cálculos. Pero, ¿qué mérito tiene el libro? No se trata de hacer cálculos, se trata de interpretar, de entender qué pasa, de pronosticar, prever. Y por eso yo le agradezco en nombre de la universidad, en nombre de los alumnos que lo van a usar, porque les abre los ojos. No conozco de un libro parecido acá en el Perú, tal vez lo haya, pero no lo conozco. Y entonces espero que se convierta en un clásico, en un libro muy utilizado, no solo en nuestra universidad, sino en todas las universidades del país, que contribuya a que nosotros, cada uno de nosotros, no pierda, no suceda lo que ocurría con Einstein. O sea, que gane o que evite que le hagan el tonto. Nuestro país tiene características muy especiales. Tal vez nos olvidamos demasiado de las preocupaciones gracias a que tenemos un tipo de cambio bastante estable. Pero de hecho, cuando uno va a un banco, pide un préstamo, cuando quiere saber cómo trabajar con su AFP, si es que lo puede hacer, o con los ahorritos, todo esto impacta en poder tener una mejor o una peor calidad de vida, ¿no? Entonces, este libro, creo, por lo que he leído, me parece lo puede entender cualquier persona medianamente instruida. Claro, hablo como ingeniero, de repente tendría que meterme en la cabeza de otros, pero creo que está bastante claro. Y en todo caso, pues uno consulta, pregunta, y ahora la IA también le dice, aclárame lo que quiero decir acá, Alfredo Bento, ponme estas cifras y ayúdame a resolver. Así que, por mi lado, nada más, me alegra enormemente, gracias por la invitación, Alfredo, por esa labor incansable tuya en beneficio de los demás, porque este libro es un regalo para la gente. Creo que eso es lo que te mueve, por lo que te conozco, el que la gente puede aprender mejor los conceptos, aplicarlos, disfrutar de ellos y tener una mejor vida. Gracias. Gracias, Eduardo. Vamos contigo, Alonso. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias a Alfredo por la invitación, por el honor de estar en la mesa. A Gabriel, a Eduardo, a Enrique, también un honor compartir la mesa con ustedes, ¿no? Sí se escucha atrás, ¿no? ¿O no se escucha? Creo que no se escucha mucho. Bueno, vamos a tratar, a ver, ahí vamos. A ver, Alfredo lo conozco hace muchos años, en distintas facetas. La más reciente es yo siendo director de la carrera de finanzas. La carrera de finanzas se crea en la Católica hace poco menos, más o menos 7 años, y Alfredo fue, creo, el primer profesor que recluté para la carrera, ¿no? Y la verdad que ha sido todo un puntal y un apoyo, ayudándonos en la universidad a diseñar, digamos, varias secciones de los planes de estudios de la carrera. Pero esa es la parte final, en realidad. ¿Cuál es la parte inicial? La parte inicial, de repente no lo conozco hace tanto tiempo como Eduardo, pero hace bastante, porque Alfredo fue mi profesor, lo cual en la universidad,
lo cual dice que yo soy muy joven, ¿no? Obviamente, ¿no? En épocas en las cuales en la carrera de economía no existía obviamente la carrera de finanzas, no había ningún curso en esta facultad de finanzas y nada similar. Entonces, y llevé un electivo y ya para ese entonces Alfredo era muy famoso y tenía varios libros en su haber, un curso en la entonces Facultad de Administración, que ahora se llama Facultad de Gestión, ¿no? Y me sirvió obviamente para aprender mucho. Yo vine a estudiar economía, vine a estudiar macro, pero en realidad después de llevar ese curso me motivó a llevar el único curso electivo que había en la carrera de economía, que era economía financiera, que lo dictó una persona que venía justo de Estados Unidos, Marco Terrones, con quien después trabajé en el Fondo Monetario. Y en realidad de ahí desarrollé también el interés, el gusto, la pasión por las finanzas también. Entonces, hago macro, es lo que soy más público si quieren, y hago finanzas, ¿no? Y eso creo que se lo debo en buena parte a este primer curso de finanzas que llevé en el año, no, mejor no digo el año, pero hace muchos años. El libro es realmente un libro muy útil por muchas razones, ¿de acuerdo? Si tuviera que describirlo con algunos adjetivos de cómo, digamos, cómo escribe, cómo presenta digamos, los contenidos, Alfredo, es muy intuitivo, es bastante pedagógico, es muy fácil de entender. Ahí replicando a Eduardo, yo no sé, yo no soy ingeniero, pero he hecho matemáticas y cosas numéricas toda mi vida, ¿no? No sé si de repente fuera una carrera más de humanidades, ya no lo vería tan sencillo, ¿no? Pero en general hace lo relativamente complicado, lo hace relativamente más sencillo. Es un libro innovador, voy a comentar por qué, tiene algunos capítulos que son bastante útiles para el caso de Perú, que es muy difícil de encontrar en otros textos. Y es un libro que es fundamentalmente aplicado sin dejar de ser riguroso, ¿no? Sin dejar de presentar los fundamentos conceptuales y entra en bastante mayor profundidad a sus aplicaciones, ¿no? Y esto es importante porque en el mundo actual uno no tiene que ser economista, no tiene que ser ingeniero, no tiene que ser financista para requerir de estos conocimientos. Conocimientos como los que se presentan en este libro son fundamentales, no digo para cualquier profesión. Hoy en día los conocimientos fundamentales de finanzas ya tienen que tenerse no solo a nivel universitario en cualquier carrera, sino a nivel escolar. ¿Okay? Ya son estándares internacionales. Entonces es algo que todos requerimos, pero que a veces es difícil de internalizar, difícil de aprender, pero lo aplicamos en el día a día en todas nuestras decisiones, ¿no? Y Alfredo presenta el libro, algunos de repente, los que no les gustan las matemáticas, les podría asustar decir matemáticas financieras, ¿no? Dice, no, esas matemáticas, como que mejor no, muy complicado, pero en realidad es básicamente cómo uno puede hacer los cálculos de cuánto cuestan las cosas, qué debo considerar para tomar una decisión. Todas las decisiones en finanzas son intertemporales por definición y las decisiones que ustedes toman en la vida van a ser todas ellas intertemporales por definición. Quiero estudiar, ¿cómo financio los estudios? Quiero comprarme una casa o prefiero alquilar, ¿cuál me conviene más? Debo financiar algo con mi tarjeta de crédito o mejor saco un crédito de otro tipo. Todo ese tipo de decisiones que enfrentan las personas, los hogares, ya no digo las empresas, en el día a día, todo requiere de evaluar decisiones intertemporales y por tanto se tienen que usar los conceptos básicos de matemáticas financieras, ¿no? Esa es la matemática financiera, cómo traslado valores del dinero en el tiempo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace Alfredo muy bien en este libro, ¿no? Dar las herramientas a cualquier, ni siquiera profesional, cualquier persona, para que pueda
tomar esas decisiones de manera informada. En términos de, digamos, de usos, por ejemplo, a mí me gusta dictar cursos relacionados con mi profesión, ¿no? Me encantaba, no tengo tiempo ahora, dictar política económica, dicto finanzas internacionales, pero otra cosa que me gusta mucho es dictar los cursos iniciales de las carreras. Hasta hace poco dictaba el primer curso de economía y ciertamente dicto ahora el primer curso de finanzas, ¿no? Entonces este va a ser un libro texto obligatorio para las primeras semanas del curso, ¿no? Porque empezamos el curso de Fundamentos para las Finanzas justamente con matemáticas financieras, ¿no? Y es difícil encontrar textos que los pongan de manera tan clara y con tantos ejemplos, ¿no? Y que sean, digamos, se puedan entender de manera tan sencilla, ¿no? Entonces, yo creo un libro que va a ser muy útil, en particular para los alumnos de la carrera, pero como les digo, para cualquiera que quiera manejar el instrumental indispensable para cualquier decisión que quieran tomar económico-financiera en su vida, en su microempresa, en la empresa, en lo que sea, ¿no? Tiene varias cosas, puedo entrar en mayor detalle, tampoco lo quiero alargar mucho, pero algunas cosas que a veces es difícil encontrar, ¿no? Perú es una economía en el pasado inflacionaria, ahora ya no tanto, ciertamente no, aunque ahora gracias a Mr. Trump tenemos un rebote de inflación a nivel global y hace algunos poquitos años tuvimos un rebote inflacionario post pandemia. Y entonces es importante cuando uno toma decisiones que sepa en realidad y cómo me adapto a estos brotes, así sean temporales, en inflación, ¿no? Yo a veces le pregunto a mis alumnos, si quieres hacer un préstamo, invertir tu plata, ¿cuánto interés cobrarías? ¿Cuánto estarías dispuesto a recibir a cambio por prestar tu dinero, postergar tu decisión al futuro de usar esos recursos? Y por ahí dicen ahí 5%, 3%, 8%, lo que fuera, ¿no? Y de ahí les preguntas, ok, supongan ustedes que la inflación no es lo que sea que crean que es en Perú en este momento, digamos, usualmente alrededor de 2, 2,5, ahora está en 4 y pico, gracias Donald de nuevo, pero bueno, y ¿qué pasa si la inflación fuera 10? Igual me prestarías tu plata al 3, al 5, al 8, y no. Entonces eso ayuda a hacer entender el concepto de tasa de interés real, ¿no? Que los alumnos todavía no lo saben calcular de repente, pero intuitivamente saben que hay un costo de oportunidad para el dinero en el tiempo y parte de ese costo de oportunidad es la subida de los precios, ¿no? Y que tienes que compensarlos por eso. Entonces, esa es dimensión 1. Dimensión 2, Perú es una economía que es aún ahora parcialmente dolarizada financieramente. ¿Qué significa eso? Ustedes de repente están acostumbradas. Van al banco y dicen, quiero abrir un depósito de dólares. O quiero sacar un crédito en dólares, ¿no? En otros lados eso no es posible. No existe, ¿de acuerdo? Ese es un legado de nuestro periodo hiperinflacionario. Pero lo cierto es que el que seamos una economía parcialmente dolarizada financieramente, ¿qué significa? Que el dólar puede para múltiples transacciones usarse alternativamente y legalmente al sol. Entonces eso es bueno, en cierta manera, es malo si le preguntan al Banco Central porque genera riesgo cambiario. Y le genera riesgo cambiario a todos los agentes, las personas, las empresas, porque típica, se comienza a mover el tipo de cambio, comienza a sonar el teléfono, o en el WhatsApp o lo que fuera. Mi crédito hipotecario, ¿lo cambio de soles a dólares o de dólares a soles? ¿Qué hago? ¿No? Porque son decisiones que en otros países no ocurren, en este país sí ocurre, ¿no? Entonces, ese riesgo cambiario, ese impacto de el cambio en el valor de una moneda frente a otra moneda, tiene costos financieros. Y es la otra dimensión que también analiza Alfredo en este libro, ¿no? En el capítulo 4, que tiene tanto operaciones en moneda extranjera como el ajuste por inflación, ¿no? Que nuevamente no es tan común, es bastante raro en realidad encontrarlo, sobre todo en la parte de tipo de cambio, pero también en alguna medida la inflación, en libros, textos, digamos, iniciales, de iniciales e intermedios, ¿no? Lo vemos en otros contextos.
Entonces, al introducirlo en este texto, ayuda mucho a que se entienda esos conceptos que son fundamentales en el día a día, ¿no? Hay evidentemente muchas otras cosas importantes o aristas importantes, conceptos importantes que tiene el libro, de modalidades de amortización, por ejemplo. Obviamente lo que a mucha gente, ya lo decía Eduardo, lo de la octava maravilla, a mucha gente se hace un mundo el interés compuesto, ¿no? Si no sabe interés compuesto, bueno, no está muerto, ¿no? Entonces también lo explica de manera muy fácil, muy sencilla, muy intuitiva, ¿no? Entonces es un libro que realmente recomiendo y tiene mucho que practicar. Y lo último es, obviamente, la tecnología va cambiando. Cuando yo estudiaba, no solo había papel por si acaso, y había calculadoras financieras, ¿sí? O sea, solo por si acaso. Pero ahora ya, evidentemente, lo que hay que hacer es aplicativos, sea en la computadora o en el teléfono. Excel es la hoja de cálculo más difundida. Irán habiendo otras innovaciones, ¿no? Pero también Alfredo lo que hace es introduce también el libro, el concepto Excel, algo que nosotros también hacemos, por ejemplo, en este curso introductorio, pero también nos cuesta encontrar libros que hagan bien esta integración de la hoja de cálculo digamos, con el texto, ¿no? Para poder facilitar los cálculos. De hecho, los exámenes los hacemos en computadora, ¿no? No, obviamente ya no ni siquiera en calculadora. Pero digamos, todo esto está también incorporado en el libro. Entonces es un libro realmente muy útil, es un libro que es dentro de lo que son las matemáticas financieras, es un libro lo más fácil de entender posible y lo más aplicado posible y lo más adecuado a la realidad de una economía emergente financieramente dolarizada como Perú, ¿no? Entonces, que les va a ser difícil encontrar. Entonces, felicito al Alfredo y espero que puedan darle una mirada, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alonso. Enrique. Sí, muy buenas noches. En primer lugar, agradecerle a Alfredo el haberme invitado a esta importante actividad académica, porque como se ha dicho, presentar un libro es una ocasión especial, ¿no? Es una ocasión especial en un país como el nuestro, en el que cuando vamos a la prueba PISA, lamentablemente, encontramos que no solamente hay poca comprensión de lectura, sino que no hay hábito de lectura. Y ya lo peor, no hay pensamiento crítico sobre lo que se lee. Y eso es para mí uno de los problemas más graves que tiene nuestro país y nuestra sociedad. Y una de las demostraciones de ese problema es la actual coyuntura en la que vivimos, ¿no? Donde determinadas frases y algunos eslogans parecen convertirse hasta en propuestas de gobierno que mucha gente acepta sin pensamiento crítico de por medio. De manera que tener un libro como el que Alfredo nos presenta, en el que además del conocimiento que está implícito en el libro, hace un esfuerzo por aplicarlo a realidades concretas de una manera muy didáctica, es sin duda un regalo que tenemos que agradecer. Que además no es un regalo solamente para Perú, porque la estabilidad que hemos logrado con gran esfuerzo todos durante más de 20 años, espero que la sigamos teniendo. Pero, sin embargo, este es un libro que también van a apreciar otros países cercanos, que tienen serios problemas de inestabilidad en materia económica y financiera. Mientras los escuchaba a mis colegas en la mesa, estaba yo en Bolivia no hace mucho, y en Bolivia son muy creativos, como aquí también en el Perú, y allí, bueno, el dólar es muy caro, muy escaso, ¿no? El peso no sirve para nada, y usan el sol. El sol es la moneda en Bolivia, pero como son creativos, digo, la han bautizado de una manera muy simpática, la llaman el cholar, ¿no? Y el cholar está en todas las actividades económicas, comerciales, porque dicen en su lenguaje muy popular, es una moneda con la que podemos hacer transacciones de una manera segura, de una manera más o menos predictiva. Ese es el valor de la estabilidad. Y claro, cuando estamos, por ejemplo, no puedo, digamos, salirme del contexto en el que estamos, en el que, electoral me refiero, en el que cerca del 49% de los electores tienen menos de 40 años.
O sea, esta sala es una representación bastante gráfica de lo que es el Perú en este momento, y está muy bien. Sí, los jóvenes están teniendo cada vez una mayor proporción en la toma de decisiones, pero hay que ayudarlos los mayores para que entiendan la historia, ¿no? Estos jóvenes, muchos de los que están presentes también, no habían nacido o eran muy jóvenes cuando teníamos precisamente las épocas de altísima inflación, las épocas de alto endeudamiento y las épocas de gran incertidumbre por las situaciones que vivíamos aquí en términos políticos. Entonces, tener un libro que te permite tomar decisiones financieras con casos, que te simula circunstancias que son cercanas al día a día de cada uno, es sin duda un aporte que creo hay que valorar en el autor. Pero también hay que valorar, creo yo, el esfuerzo que hace para tratar de encontrar elementos que permitan entender muy fácilmente estos conceptos. Yo sí soy de una generación que empezó con la regla de cálculo y a la cual le empezaron a llegar algunas calculadoras financieras de las primeras, ¿no? Pero yo tenía regla de cálculo, ¿no? Hacía mis cálculos como los hacíamos todos hace 50 años, ¿no? Y lo que tenemos ahora efectivamente es una variedad de tecnologías disruptivas que hacen todo esto muy fácil, pero no hacen lo básico, que es entender el concepto, entender los principios. Y aquí creo que hay un tremendo valor en este libro, porque entendiendo lo básico ya puedes usar las tecnologías que quieras, puedes dirigir a quienes quieras y puedes tomar decisiones mucho más adecuadas en contextos complicados de incertidumbre o en contextos normales, pero que requieren de este conocimiento. Además, creo que hay varios tipos de autores, ¿no? Hay autores que les gusta hablar de los proyectos que tienen de libros, pero no los terminan nunca, ¿no? Hay autores que finalmente con gran esfuerzo llegan a escribir por ahí un libro y evidentemente eso es importante. Pero hay autores que hablan de sus libros, les gusta permanentemente estar en este tema y además los publican, ¿no? Y hacen seguimiento, porque él tiene una obra previa, que es la que hay que tener primero. Esta es una segunda etapa en su producción, en esa línea, en esa serie. Entonces yo, en ese sentido, quiero felicitar a Alfredo también por su perseverancia y por su actitud pedagógica para poder mantenerse en estos temas, que sin duda es un ejemplo para todos, porque si todos los que tenemos alguna experiencia nos pusiéramos a escribir sobre ella, entonces habría una base, una masa crítica mucho más interesante para poder, por ejemplo, tomar decisiones en momentos adecuados. Y quiero también invitarlo, Alfredo, a seguir escribiendo, porque mientras leía el libro y mientras escuchaba las participaciones que nos han hecho hace un momento, pensaba en algunos casos, situaciones muy concretas que este libro ayuda, pero que otros desarrollos que Alfredo puede hacer tal vez pueden ayudar mucho más, ¿no? Por ejemplo, esta decisión siempre ha sido un problema, este tema del consumo presente versus el consumo futuro, ¿no? Y este tema, por ejemplo, aplicado a lo que es la toma de decisiones en cuanto a los fondos de pensiones, ¿no? Esta tremenda perforación, o perforaciones, porque han sido varias, que se ha hecho el fondo de pensiones, perjudicando no solo a los que sacaban su dinero, sino perjudicando al resto, que tenía su dinero y tiene, porque el fondo al disminuir como conjunto, pues obviamente da una menor rentabilidad en el tiempo, y estos fondos tienen que estar por definición intangibles para poder hacer, en los tiempos que nadie sabe cómo estará uno en esas edades, tener pues los ingresos más o menos que permitan en esa etapa difícil ya, pero linda también de la vida, que nos permitan vivir dignamente. Pero tenemos varios millones de peruanos que tomaron la decisión de retirar sus fondos, de pulverizar lo poco que tenían, probablemente tenían una pensión de expectativa de que no era la digna, pero ahora tienen cero. Entonces lo que hoy se llama pensión 65, me parece, será una pensión 65 multiplicada a la N dentro de 10 o 15 años. Pero los autores de estas decisiones ya no estarán, nadie los recordará, pero todos los peruanos tendremos que pagar en el presupuesto una mayor proporción por esas personas que decidieron hacer eso y que dentro de 10, 15 años, cuando se jubilen, no van a tener ningún dinero como pensión. No 200, 300 o 500 soles, ningún dinero. Pero también viene esta decisión de cómo jugamos en el tiempo, precisamente entre
una posición un poco más conservadora, ¿no? En bonos, por ejemplo, y una posición un poco más, digamos, arriesgada, con cuidado, pero arriesgada, que es lo que se aconseja cuando uno empieza con los fondos previsionales para los menores de edad, para los que son más jóvenes. Y es lo que se desaconseja para los que ya entramos en edades cercanas o mayores a las pensiones de jubilación. Este, por ejemplo, es un tema que valdría la pena también desarrollarlo en la academia, para que cuando vengan estas ideas nuevamente, porque parece que aparecen de vez en cuando, ¿no es cierto? Y son muy efectistas, generan muchos aplausos pasajeros, pero crean desgracias financieras para el futuro de la propia gente y de otra que no tuvo que ver en el tema, pero que también está perjudicada. Pero también hay otras más sencillas. Por ejemplo, durante muchos años, peruanos han ahorrado en dólares cuando ahorrar en soles era lo más rentable. A propósito de este tema de 2 soles y dólares, ¿no? Es decir, estaban contentos con sus dólares, pero estaban perdiendo dinero, ¿no? Porque el sol estable también ha generado, digamos, en el tiempo una rentabilidad que ha sido en muchos años superior a la rentabilidad en dólares, ¿no? Y entonces, decisiones como estas, y hay otras más, por ejemplo, mucha gente se entusiasma a veces en ciertas ocasiones y toma préstamos en moneda en la que no gana sus ingresos, ¿no? Si tomas un préstamo en dólares, pues tienes que ganar en dólares, pero ¿cómo vas a tomar un préstamo en dólares si ganas en soles? Hay una pérdida cambiaria ahí prácticamente implícita que tendrías que saber antes de tomar la decisión. Y finalmente, ya con eso podría ser tu cuarto libro en esta misma serie, un libro de matemática financiera aplicada al micronegocio, al pequeño negocio. Son 10, 12 millones, ya no sé cuántos son. Son la mayoría y son el sustento de una economía popular que realmente hace el colchón para no generar crisis de mayor magnitud frente a un problema de informalidad y de subempleo que tenemos aquí muy grande. Entonces, yo siempre digo, el microempresario hay que valorarlo como emprendedor, pero su baja productividad hace que muchos de ellos queden en el camino. Entonces, somos uno de los países que más empresas crea anualmente, pero también somos uno de los países que más empresas se cancelan anualmente. La estadística en SUNAT es muy clara. Entonces, una empresa pequeña tiene que pensar que va a ser en algún momento mediano o grande, no puede quedarse de pequeña. Es la economía de escala, ya nos había enseñado eso Adam Smith hace muchos años, con su descubrimiento de que la división y la especialización del trabajo permitían crecer, pero la limitación era justamente el tamaño del mercado local. Pero justamente para emprender esas decisiones es que necesitamos este tipo de textos y en estas materias muy concretas, económicas y financieras. Felicito nuevamente a Alfredo, lo insto a seguir escribiendo y me felicito de estar esta noche con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Vamos ahora con reacciones del autor a los comentarios o lo que tengas que ofrecernos, Alfredo. Buenas noches a todos. En principio, mi agradecimiento por estar esta noche conmigo, a los comentaristas también. Con relación a esto último, mi estimado Gabriel, creo que si les tomo un examen aprueban el libro, han leído bien el libro, así que ya está por demás ya tomar eso. Les agradezco mucho sus comentarios. Más bien quiero terminar con esto del libro y creo que es muy importante esto, muy a mi estilo, me disculpan, pero la reunión de hoy día ha tenido como pretexto el libro. En realidad, en el fondo he querido estar con personas, hacer un reconocimiento público a personas que han sido importantes en mi vida y que han marcado mucho en mí. Creo que el agradecimiento, el reconocimiento, las gracias, es algo que se está perdiendo en esta sociedad. Y creo que hay que retomar eso. Preguntarnos por qué somos lo que somos, quién nos formó, quién contribuyó con nuestra formación, con lo que tenemos ahora. Así que en ese sentido voy a permitirme unos minutos para tocar algo acerca de lo que es, digamos, mi vida, ¿no? Que luego lo relaciono con el libro. Creo que un consejo a veces puede cambiar una vida, una orientación, una clase, un comentario puede quedar grabado
en nosotros. Y eso es lo que les quiero explicar ahora en estos minutos. Bueno, cuando ingresé a la Universidad Católica, yo era poco menos, digamos que un hombre de las nieves, ¿no? Un vikingo. Bueno, todavía sigo en proceso. La universidad ha hecho bien su trabajo, ¿ya? Pero creo que he mejorado un poco. Y creo que puedo seguir mejorando al respecto. Bueno, les contaré. Yo ingresé en ingeniería, seguí mi carrera de ingeniería industrial y en un momento de mi vida recibí un gran consejo. Fernando Papá Yufra, en ingeniería. Me contó un tema personal porque yo quería seguir ingeniería industrial y economía al mismo tiempo y en paralelo. No me decidía. Pero él, en base a un consejo, repito, a una conversación que tuvimos, me hizo decidir por economía. Y ahí aprendí algo de él, ¿no? Toda toma de decisión implica renunciar a algo. Ahí aprendí eso de la economía. No hay lonche gratis. Punto. Así que con el dolor de mi corazón dejé la ingeniería y me dediqué a la economía. Cuando ingresé aquí a la Facultad de Economía, un profesor a quien le debo bastante, Iván Rivera, me enseñó microeconomía 1. No usó ninguna derivada, ni segunda derivada, ni hessiana, puro análisis y gráfica. ¿Qué tal capacidad para el razonamiento económico? Me quedé muy impresionado con él, marcó mi vida, realmente. Me enfrenté a la pared de macroeconomía, algo nuevo para mí. En esa época el libro Branson. Dormía 2 días, pero leía media página del Branson y me dormía. Como venía de ingeniería, no estaba acostumbrado a leer. Y tuve la suerte de encontrarme con una profesora, Nina Sotomarino. Era coordinadora de la especialidad de economía, pero me daba clases particulares en su oficina. Qué vocación para la docencia, qué servicio para los alumnos, con alegría, con afán. Y eso inició, de alguna manera, mi vocación de repente docente. Le agradezco mucho a Nina Sotomarino esas horas, esa paciencia que tuvo conmigo. Y entré, bueno, en la economía y, bueno, también entré en la docencia en esos momentos. Fui predocente en Estudios Generales de Ciencias, un caso raro, ¿no? Alguien de economía, jefe de práctica, análisis matemático 1, 2, 3 en facultad. Me encantó la matemática, me gustó la matemática. Y bueno, a partir de ahí tuve la suerte de encontrarme con personas valiosas, ¿no? Arturo Calderón, García Cobian, Ultarico Malaspinas, que me enseñaron que la rigurosidad matemática no es enemiga de la claridad. ¿Qué tal don para visualizar las cosas en función a ideas y conceptos y con un método muy, muy didáctico? Ahí me quedó claro lo que era la didáctica. Y empecé a ver la economía, la matemática, la didáctica, el razonamiento, precisamente sobre estos conceptos, que es el ADN de este libro. Posteriormente entré por el tema de la informática porque preveía que era la herramienta del futuro, así que seguí la maestría. Y tuve la suerte de tener a un profesor, Maynard Kohn. ¡Qué excelencia de profesor! Era la elegancia de la sencillez, lógica, análisis, razonamiento puro, increíble. Hacía lo difícil fácil, desarmaba todo lo complejo y daba una cadena lógica sencilla y fácil de entender. Increíble, marcó eso mi afán de, digamos, en la enseñanza de esa manera. Le agradezco a él también muchísimo. Ya acá en economía, me gustó la macroeconomía y mi trabajo de bachillerato fue un modelo macroeconómico, campo-ciudad, porque de ahí yo ya preveía que en el futuro iban a haber los conflictos, los cuales ahora somos testigos. Ese modelo macroeconómico
fue enseñado en algunos cursos por algún tiempo aquí en la facultad, gracias a la formación que tuve de Oscar Dancourt y Raúl Hawkins, a quienes agradezco en gran medida, formalizaron mi formación como economista, me hicieron preocuparme por los problemas de América Latina y ver la realidad de otra manera. Les agradezco bastante eso. De ahí entré ya en otras universidades, quiero mencionar la Universidad del Pacífico, el profesor David Wong. Una elegancia también en el razonamiento, preocupándose por un aspecto y una visión de Latinoamérica. Con él empecé a razonar en finanzas. Le agradezco mucho eso. Entonces ahora ya les queda claro a ustedes cuál es la fuente de inspiración de este libro. Es la suma de lo que las personas formaron en mí. Es la suma de todas esas experiencias, todas esas vivencias, y yo quiero agradecer, les quedo profundamente agradecido a estas personas que marcaron mi vida. Y le digo a los profesores, nunca dejen de aconsejar a sus alumnos. No están formando solo profesionales, están formando el futuro de este país. Y a los alumnos les digo, escuchen a sus profesores. En este mundo tan volátil, el activo más preciado es la experiencia. Gracias a todos, los quiero mucho. Bueno, tenemos regular tiempo. ¿Hay preguntas de parte de la audiencia? Buenas noches, gracias a todos. Sí, tomando la idea de nuestro director de la carrera de finanzas sobre lo importante que es ahora que en los colegios ya se hable sobre finanzas, ¿no? Pero en estos tiempos donde hay tanto por enseñar y el tiempo no abunda, es importante resumir, y Alfredo, con su capacidad, ha mostrado que al profesor de colegio le va a ser fácil porque hay un término. Yo justo de casualidad abro una página y me encuentro que Alfredo presenta un concepto financiero a través de una aplicación muy sencilla de lo que es una proyección geométrica. Entonces el profesor de matemáticas tiene un ejemplo de proyección geométrica que es una aplicación de algo importante en finanzas, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, como Alfredo dijo, para progresar hay que dominar lo básico, como algunos expositores han dicho, ¿no? Hay que dominar lo básico. Entonces, en algún momento, ¿no?, las personas que se van a especializar van a pensar y van a tener que regresar a los orígenes, ¿no? Y eso les va a ayudar seguramente a avanzar. Entonces, felicitaciones, Alfredo, porque vas a contribuir, estoy seguro, también en la enseñanza escolar, ¿no? Y felicitaciones a nuestro director porque es algo muy importante, ¿no?, llevar al colegio las finanzas. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí. Pueden preguntar de las elecciones también si quieren y que les haga los cálculos de qué esperar. Muchas gracias, profesor Bento, por compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia, a las personas que también lo acompañan. Muchas gracias por los comentarios, pero yo quería hacer una pregunta en base a mi experiencia en el sector público, concretamente en el sector salud. Y escucho muchas veces a los directores médicos, ¿no?, hay que comprar un tomógrafo, hay que cambiar tal equipo, pero nadie se pone a pensar que los recursos que tiene el hospital, ¿ya?, son también recursos financieros escasos, limitados,
y que hay que priorizar ciertos servicios sobre otros. Costo de oportunidad, como bien comentaba el profesor Segura, uno de los ejemplos que mencionaba. Entonces, los proyectos sociales también necesitan indicadores financieros como el BAN, el TIR. Algunos autores, algunos investigadores hablan de la TIR, del valor actual neto social, pero ¿es realmente aplicable esos conceptos o no necesariamente? Es la pregunta, profesor. No, yo tengo una pregunta. Ok, adelante, Alfredo. A ver, respondiendo a tu pregunta, el tema de salud es todo un problema. La inversión pública en salud. Hay muchos miles de millones en la Contraloría debido a ese problema. Entonces hay dos cosas ahí. Uno, la gestión. Y la otra, la que acabas de mencionar, que está relacionada a los proyectos de salud. Hace poco estuve en una consultoría acerca de un robot con salud y pude vivir en carne propia un poco eso. Entonces ahí hay dos cosas, digamos, ¿no? Problemas. Uno de ellos es la gestión, es un mal crónico en nuestra sociedad. Y la otra es la ingeniería, que es la elaboración de los proyectos, ¿no? Que es muy importante. Con relación a la ingeniería, me preguntas si los indicadores, el BAN o la TIR, si son aplicables. Ok. Para mí sí. El problema es que no los aplican. Lo que aplican son indicadores, costo-efectividad, por ejemplo, ¿no? El famoso eso. O los medioambientalistas también utilizan otros indicadores, pero no usan el BAN o la TIR. Entonces ahí yo tengo una crítica muy fuerte, me disculpan todos, pero yo soy así, ¿no? Ahí la palabra es incapacidad de poder cuantificar, así de simple. Y lo digo públicamente, el hecho de que generen una tasa social de descuento de largo plazo los ambientalistas va en contra de los principios económicos. Y precisamente ese es uno de los temas, ¿no? O sea, ¿cómo pueden hacer una evaluación si no conocen los principios fundamentales de la evaluación de proyectos, finanzas, que en el fondo la base es económica, economía? Entonces, respondiendo en concreto a tu pregunta, sí aplican. El problema es que en nuestra economía no se sabe aplicar. Y por otro lado, hallar el BAN no se reduce solo al valor actual de los flujos y restarle la inversión inicial. Eso hace todo el mundo y está en todos los libros. Y sí, de hecho voy a sacar un segundo libro. Detrás del BAN hay un modelo microeconómico, una conducta, un entorno económico, inclusive un entorno macroeconómico que los libros no mencionan. Nos hemos solamente limitado a fórmulas financieras, fórmulas y fórmulas, sin entender que esas fórmulas fueron hechas por matemáticos que vieron la realidad en un momento dado, en una determinada circunstancia y en una realidad que no es la latinoamericana. Yo podría aventurarme a decir que el BAN no aplica para América Latina tal como se aplica ahora, por ejemplo, en un caso extremo. Entonces, en resumen, sí son esas herramientas muy importantes, pero creo que hay que hacer una revisión y también saber cómo aplicarlas a América Latina y aprender ingeniería, a cuantificar. No se puede evaluar lo que no se puede medir, así de simple. Okay. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Ok, ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero agradecer al profesor Bento por la invitación personal que hizo para mí y para mi papá. Bueno, quisiera preguntarle más que nada por qué elegir como orientar el libro hacia América Latina. De por sí, actualmente la enseñanza en el Perú muchas veces los cursos o los temas solamente se enfocan o se abordan desde un punto de vista, digamos, de la realidad nacional, de la realidad peruana, dejando de lado, digamos, el contexto político, social, económico que hay en países de la región, ¿no? Más que nada esa sería mi pregunta. Sí, con relación a tu pregunta, repito, disculpa, de repente no la escuché bien, pero con relación a la enseñanza,
Entonces tenemos, yo lo que quiero es ser muy claro, esto es lo que yo tengo en mi cabeza. Sobre todo para los economistas vemos la realidad y usamos una herramienta matemática hermosa, o sea, es la herramienta, es el pincel con el cual nosotros escribimos una realidad. Y hablo de la matemática como tal, no del cálculo. O sea, una cosa es cálculo y otra cosa es análisis matemático. En mis épocas se enseñaba análisis matemático 1, 2, 3, 4. Ahora es cálculo 1, 2, 3, 4 y por las universidades donde me he paseado, Pacífico, Lima y todos, realmente ahí hay un problema. Los calculistas han comenzado a ganar terreno y el análisis, el razonamiento matemático ha quedado un poco de lado. Esas herramientas nos permitían pintar el cuadro de la realidad tal cual es. Ahora, lo que yo veo es que hay una insuficiencia de pintores matemáticos con relación a nuestra realidad. Así de simple. Están muy abocados a veces en otras cosas. Y este libro pretende decir eso. Comencemos a escribir, no solo a hacer matemáticas, a hacer economía, a hacer administración, a hacer gestión, a hacer contabilidad. En América Latina y para América Latina. Eso es lo que vendo. Una pregunta por ahí. ¿Cómo está? Quisiera preguntar ahora desde el punto de vista quizás desde de los universitarios, ¿no? Usted como ingeniero industrial y también luego como economista, ¿cómo impulsar en estos últimos años para las elecciones? Da todo un tema de qué hablar seguro. Se ha visto cómo la minería, las microempresas y quizás estos últimos años también la agricultura son el motor de esta economía, ¿no? Para que el Perú camine, una fuente de divisas impresionante. Y cómo hacer que esta universidad forme personas que estén interesadas quizás en mover un poco más ese rubro, ¿no? Del economista fontanero, alguna vez lo escuché decir, que trate de impulsar eso un poco más, porque se vienen oportunidades muy buenas con esto de la guerra de los chips y demás. El cobre que el Perú produce puede ser muy importante para el mundo quizás, y bueno, se vienen unos años quizás interesantes. ¿Cómo hacer que la universidad no sea esta isla de conocimiento y poder contribuir con la sociedad en general, ¿no? Eso sería la pregunta. Ok, con relación a esa pregunta, me hace recordar, ya lo mencionado por el doctor Enrique Cornejo, las pequeñas empresas. 99.5% de las empresas peruanas son MIPYMES. En Latinoamérica el promedio es 96% de las empresas son MIPYMES. 70-80% de la PEA es MIPYMES. 40-60% del PBI es MIPYMES en toda Latinoamérica. ¿Dónde encontramos teoría de MIPYMES? No la encontramos, lamentablemente. El emprendurismo tiene mucho que ver con algo que tenemos que fomentar, respondiendo a tu pregunta. Una de ellas es fomentar el emprendurismo y fomentar la innovación, el cambio. Acá el doctor Ismo dice, digamos, una autoridad en la materia. Si no cambiamos, si no innovamos, la palabra es innovar, cambiar, buscar cambios que el mercado lo acepte en un entorno latinoamericano. ¿Cómo hacer? Escribiendo, y eso es lo que yo también propongo en este texto. Y de alguna manera creo que ya hay voces, es ineludible. No se puede dejar a los MIPYMES fuera, es el motor de desarrollo de las economías. La innovación, el cambio constante, la gestión, el economista fontanero también. Y creo que ya está llegando a las universidades, pero creo que habría que darle más impulso y para eso ciertos profesores, entre ellos yo, pretendo escribir al respecto, ¿no? Y creo que estoy convencido de tener éxito en el sentido de poder entrar en temas como lo que es la investigación de impacto. La investigación de base me parece que es importante, pero la investigación de impacto es algo, por ejemplo, que también pretendo promover, digamos, ¿no? Y ustedes, los estudiantes, ustedes son el futuro. Son ustedes los que estudian la teoría, pero ustedes pueden proponer a los profesores sus temas de investigación, sus temas de bachillerato. Realmente eso va a ser importante. En realidad, ¿qué es lo que va a hacer cambiar a la universidad? Creo que son ustedes, los estudiantes. Esa es mi respuesta en concreto.
Había una pregunta ya. Gracias. Buenas tardes, profesor Bento, a todos los presentes. Me gustaría hacer un comentario acerca del libro de Matemáticas Financieras Aplicadas. En la oportunidad que he tenido para revisarlo, he visto mucho de lo que he aprendido en el análisis financiero y gestión de proyectos con usted en sus cursos. Pero me surge una pregunta y es, ¿cómo poner en práctica lo aprendido a nivel del Estado para generar un real impacto en el Perú, viviendo en una realidad con tanta desigualdad social, económica y muy poca penetración del Estado en las provincias? ¿Cómo podríamos utilizar el conocimiento de este libro, Matemática Financiera y Gestión de Proyectos, concentrado en América Latina? Si sería mediante el Estado, sería mediante promover más la empresa privada. ¿Cuáles son sus opiniones? A ver, te escuché la última parte, pero a ver, si podrías repetir un poquito porque no, disculpen, no escuché bien. Bueno, para hacerlo más corto, viendo que este libro trata mucho de los temas que revisamos juntos en análisis financiero y gestión de proyectos, ¿cómo podríamos hacer para que lo aprendido en este libro de matemática financiera aplicada se vea representado en la realidad, en las provincias y en comunidades lejanas de la costa, en una realidad donde hay tanta desigualdad social, desigualdad económica y poca penetración del Estado? Ya. ¿Logro escuchar? Sí, sí, más bien a ver, espero que Eduardo tome asiento. A ver, la pregunta que me haces de alguna manera es cómo estos conocimientos podrían ir de repente al interior de nuestro país, ¿correcto? A ver, creo que a lo largo y te voy a responder con parte de también lo que es mi vida. Y está en los profesores que yo he visto, en las ganas que han puesto estos profesores que he mencionado. Es la docencia, es la cultura de docencia, es la vocación de docencia. Y eso es responsabilidad de los profesores. Yo ya le he dicho varias veces a Waldo que me invite a Ayacucho a dictar clases. Entonces yo creo que estos conocimientos van a salir adelante en la medida que haya una política que pueda favorecer. Y acá en la Católica dan esas posibilidades, las he visto por la red, de poder ir allá y hacer lo que yo llamo efectivamente es una transferencia tecnológica. Y dictar un curso o hacer una charla no tiene mayor impacto. La verdadera transferencia tecnológica se da cuando uno se queda un tiempo allá y enseña, está día a día ya con las personas, comprende su realidad, adapta su realidad, solo viviendo allá. Yo he ido a zonas donde ustedes jamás se puedan imaginar y conozco la realidad de este país. Veo la desigualdad, veo el resentimiento y comprendo perfectamente el resentimiento, digamos, de ciertas zonas hacia lo que, digamos, podría ser la costa. No se ha llegado allá. Pero creo que eso es una labor de apostolado de los profesores. Invito a los profesores a que hagan esa labor, es parte de un apostolado. Eso es algo que a mí me quedó claro del reverendo padre MacGregor. O sea, nos inculcó, yo siendo alumno, era la enseñanza, era la principal preocupación del reverendo padre MacGregor, con lo cual llevó a la Universidad Católica la difusión del conocimiento, la formación humanística, integral e innovadora, que es lo que ahora es la misión de la Universidad Católica. Creo que habría que fomentar eso más en los profesores porque somos nosotros los motores de cambio para eso. Esa es mi respuesta. Buenas noches. Mi pregunta va acerca de algo que usted decía en clases. Yo recuerdo que usted mencionaba que, a diferencia de en los países desarrollados, donde los flujos y más o menos la actividad económica es un poco más predecible, aquí en Latinoamérica hay diferencias porque no es tanto así.
¿cómo es que su libro se dirige a esa problemática? Gracias. A ver, has tocado un punto, la parte débil de mi libro. El riesgo, la volatilidad, exactamente. He querido ser un poco formal en este libro, no, en el siguiente sí voy a ser un poco más retante. Tuve unas discusiones con este profesor David Wong en la Universidad del Pacífico y llegamos a la conclusión de que el riesgo debería enseñarse desde un inicio, desde los primeros ciclos en la formación universitaria. Así es simple. El riesgo en América Latina es muy diferente que el concepto de riesgo o el tratamiento o el comportamiento, la volatilidad en países desarrollados. Entonces creo que definitivamente una limitación muy grande de mi texto, de este texto, es el tratamiento del riesgo. Lo reconozco. Pero ya en mis siguientes libros lo haré. Pero ahí también, repito, la forma de tratar el riesgo en países desarrollados, donde el riesgo de alguna manera ya está sistematizado, esquematizado, con el modelo famoso del KPM, donde para cada nivel de riesgo hay una tasa de rentabilidad. Eso se cumple perfectamente allá. Uno corre un modelo econométrico y encuentras esa relación lineal entre la prima por riesgo y la prima por la acción. Corre ese modelo en América Latina y no te sale nada. O sea, no hay, el comportamiento es totalmente diferente. Y yo veo de que muchas empresas tienen errores al usar esos modelos de riesgo de repente de alguna manera importados y no usar un enfoque de riesgo para América Latina. En términos concretos, mi siguiente libro, el siguiente, el upgrade de donde ya trato ya un poco mejor este tema, pienso involucrar y la respuesta un poco más concreta a lo tuyo es método de Monte Carlo, simulación, técnicas. Por ahí va el tema, pero fundamental, la experiencia. La experiencia. Eso es muy importante para el tema del tratamiento de riesgo. Ok, a ver. ¿Sí? Sí. Bueno, ante todo, buenas noches con todos, con todas. Felicitarlo, profesor Alfredo. Gracias más bien por la invitación también. A los panelistas también se nota que han examinado muy bien el libro. Mi pregunta va también relacionado al riesgo, ¿no? Justo temprano leía una noticia en Bloomberg de que ya en la noche, miércoles, ya se habían reunido o estaban por reunirse Donald Trump y el presidente Xi Jinping, ¿no? De China. Entonces me preguntaba mucho, en base a esta realidad latinoamericana que vivimos, ¿qué otra variable adicional a la que toca en su libro como tipo de cambio, como ya fundamentalmente se toca, ¿no? Como el tipo de cambio, el examinar el valor presente, el valor futuro, el costo de oportunidad, ¿qué otra variable considera usted que en esta guerra comercial que ya vivimos y que probablemente se prolongue aún más, pueda considerarse, ¿no? De manera concreta, tal vez más ahínco en la inflación, más ahínco en el tipo de cambio, más ahínco en cómo varían las tasas de referencia tal vez de la Fed o algún otro indicador que usted considere relevante y que nos podría afectar a nosotros como Latinoamérica. Eso principalmente. Bueno, la respuesta a tu pregunta es bastante compleja, así que voy a tratar de resumirla. Alguna herramienta o algo que es lo que tengo en mi cabeza. Repito, el libro no retoma eso, pero da las herramientas para poder construir el siguiente paso. El siguiente paso. La herramienta básica para mí es lo que se denomina árboles de decisión. Árboles de decisión donde se incluye la teoría bayesiana. Porque no podemos predecir, ya estamos con sistemas complejos, no podemos trabajar solamente en función a un valor esperado, a un resultado. En cualquier momento las cosas pueden variar y la clave para el riesgo en Latinoamérica es escenarios. Y en cada escenario hay que construir un flujo de caja y en donde los elementos de este flujo de caja son variables aleatorias al mismo tiempo. O sea, ya la estadística se torna muy complejo para ahí, en donde las técnicas de simulación sí considero que serían lo más apropiado. Esa sería la herramienta, digamos, más adecuada. Ok.
una última pregunta, tal vez. Sí, ok, con eso terminamos. Buenas noches, profesor Bento, le agradezco por la invitación, bueno, a mi hijo también. Quería agradecerle por los conocimientos que usted generosamente compartió conmigo cuando fui alumno en Finanzas 1 en Administración. Me ha servido mucho como asesor financiero de proyectos de infraestructura en pro de inversión. He trabajado en el MTC también en el Fondo Fitel. El doctor Cornejo fue mi jefe en el Fondo Fitel, con la doctora Pilar Tejada. Lo que yo quería preguntarle sobre el tema técnico, es si todavía se puede mantener el supuesto de una tasa de descuento constante en un proyecto de inversión, ¿no? Pero ¿puedes repetir un poquito más? Tasa de descuento constante. ¿Perdón? El supuesto de tasa de descuento constante, ¿todavía es defendible hoy en día? Ya, sí, lo entendí. Hay modelos como por ejemplo el de Ramsey de optimización intertemporal, que también el Ramsey Cascupa, ¿no? Que tienen el supuesto de que también la tasa de descuento pueda cambiar en el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido quería preguntarle si todavía para Perú y para Latinoamérica se puede sostener una tasa de descuento constante, ¿no? En el tiempo. Muchas gracias. Ya voy a ser concreto. El asumir una tasa de descuento constante, no sé cómo decirlo, bueno, ya que está por terminar la reunión, me parece descabellado, algo que no cumple en América Latina. En un país desarrollado los mercados son estables, hay competencia perfecta, está el modelo del KPM que lo verifica, pero aquí el tratamiento de la tasa de descuento es, en América, como lo tratan los libros, es inadecuado. Primero no hablan del costo de oportunidad de capital, utilizan el método del WACC y de ahí entra el modelo del KPM. Ahí hay una distorsión muy fuerte. Respondiendo a tu pregunta, lo que digo a mis alumnos, si no hay costo de oportunidad de capital, no hay finanzas, no puedes hacer proyectos. La tasa de descuento es la madre del cordero. Como les decía, la tasa social de descuento que tenemos en el MEF, no sé cuántos años tiene, lo puso Bruno Seminario, excelente, con una metodología que para mí ya no está vigente. Se le ha dado mantenimiento a esa tasa social de descuento. Yo he escrito artículos con relación a ello en donde propongo que esa tasa social de descuento es muy alta y lo que hacen es que los proyectos evaluados con el BAN en las provincias reboten. Tenemos cerca de, creo, de 5.000 proyectos a veces que rebotan simplemente no pasan esa valla. ¿Por qué ponen esa valla? ¿Qué justifica esa valla? En primer lugar. Y en segundo lugar, tocando tu pregunta, en América Latina es indispensable comenzar a pensar en lo que se llama los COC forwards, COC a futuros, escenarios a futuros. Ese es el modelo en donde tendríamos que incorporarlo y ensamblarlo, hacer la ingeniería para ingresarlo al BAN. El BAN, el supuesto básico, es el COC constante, lo cual no aplica para mí en América Latina. En dirección de tu pregunta, tendremos que incorporar un BAN con COC variables en el tiempo, COC forwards. Ok, para terminar, en nombre del Departamento de Economía, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer a Alfredo por este libro, que como recuerda un poco Alonso, en los tiempos antiguos había creo que 1 o 2 selectivos nomás que se podía llevar en administración, yo no voy a decir aquí matemáticas financieras, pero era un libro lleno de fórmulas. Y por eso no me matriculé y nunca pude llevar ese curso. Así que este curso se ve diferente, este libro se ve totalmente diferente. Bueno, quiero agradecer a los 3 comentaristas por sus insumos que seguramente van a ayudar a Alfredo en su próxima producción. Los esperamos en alguna otra presentación o alguna otra ceremonia. Muchas gracias a todos.